En este tutorial aprenderás paso a paso a crear al simpático y bonachón ñoño, el hijo del señor Barriga, en su versión amigurumi, con sus cachetes inolvidables y esa ternura que lo caracteriza. Te enseñaré cada detalle para que tu ñoño quede perfecto y se convierta en el alma de tu colección La Vecindad del Chavo. Así que prepara tu hilo, tu aguja y muchas ganas de tejer, porque este proyecto está lleno de color, nostalgia y mucha diversión. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno, aquí estamos ya con el segundo video de cómo hacer a ñoño. Pues en este video, esta es la segunda y última parte de este tutorial de cómo hacer a ñoño. Miren, aquí vamos a empezar a hacer ya el cuerpo, ¿no? Porque en el video número 1, pues ya hicimos lo que es la cabecita, los brazos y el corbatín, ¿no? Y también le dimos detalle a la cabecita, el cabello. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer el cuerpo, pero tenemos que hacer primero las piernitas, ¿no? Porque de aquí sale el cuerpo. Entonces vamos a hacer dos piernas igualitas. La primera que vamos a hacer, le cortamos el estambre y queda ahí. La segunda pierna que ahorita les voy a hacer, la segunda pierna no le vamos a cortar porque de ahí vamos a unir las piernas. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que aquí este personaje, pues utilizamos en la base, le pegamos por dentro una piecita de plástico reciclado. Puede ser, como yo les digo, el fondo de un vaso desechable, de una tarrina, de una tapa, etcétera, ¿no? Entonces yo ya les voy a decir cuándo dibujan el contorno para luego pegar. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con este estambre de color blanco. Recuerden que estamos utilizando para todo el proyecto el mismo número de crochet, que es 1.75. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a realizar aquí 4 cadenas. Vamos a hacer 4 cadenitas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera, y vamos a colocar en el primer punto que hicimos del aumento, ya vamos a colocar nuestro separador de vueltas, ¿no? Listo, aquí está el primer punto. En la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ya. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenitas. Y vamos a hacer un punto bajo y al final un aumento. Y aprovechamos para perder esta hebrita, ¿no? Vamos tejiéndola entre el tejido. Listo. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Vamos a retirar el separador y vamos a hacer aquí un aumento de puntos bajos, ¿no? Ponemos esta hebra hacia adelante para irla perdiendo. Aquí ya hice un punto y otro punto que formarían un aumento. Entonces voy a poner el separador en el primer punto que hice el aumento. Ahora en el siguiente punto voy a hacer otro aumento. En total he hecho 2 aumentos. Ahora voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer 3 aumentos seguidos. Ya hice, miren, 1, vamos, 2 y 3 aumentos de puntos bajos. Vamos a jalar esta hebrita, ¿no? Y seguimos perdiéndola. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y en el último punto un aumento de puntos bajos. Miren, así, de esta manera. Y ahora sí, esta hebrita la vamos a cortar. Esta que estábamos perdiendo la vamos a cortar porque ya está perdida, ¿ya? No se me cortó completo. Ya. Y continuamos. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y lo que vamos a hacer es un punto bajo. Aquí vamos a iniciar con un punto bajo, ponemos el separador, así,
y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Repetimos un punto bajo y un aumento. En total hemos repetido 2 veces un punto bajo y un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora ya aparece esta curva y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Miren, aquí ya voy terminando la segunda vez. Vamos la tercera, un punto bajo y un aumento. Hice 3 veces un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo y me sobran 2 puntos, y en esos 2 puntos voy a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, así, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya tendríamos 20 puntos. Aquí pues vamos a hacer una pausa y, como yo les decía, van a tomar un pedazo de plástico, de lo que sea, le ponen encima, le dibujan el contorno y luego le recortan, ¿no? Entonces les va a salir una pieza. Miren, aquí yo ya la tengo hecha, ¿no? Para luego pegar. Esta piecita la vamos a reservar. Todavía no vamos a pegar. Vamos a hacer una vuelta de altura, pero solo tomando la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo en bló, tomando la cadena de atrás, punto sobre punto, o sea, estos 20 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en bló, entonces aquí ya es el momento de pegar. Recuerden que esta piecita, miren, es un óvalo, ¿no? Así tenemos que pegar de manera vertical, no así horizontal, sino vertical, que nos quede así en la parte de atrás. Vamos a tomar la piecita, miren, que recortamos, y la vamos a pegar aquí centradita, así con silicona. Listo, miren, yo aquí ya le pegué. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 3 vueltas de altura, o sea, de estos 20 puntos, perdón, bajos, pero ahora sí tomando el punto completo, ¿no? Vamos a tomar ya el punto completo y nos vamos a ir tejiendo 3 vueltas de altura de estos 20 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 3 vueltas de altura, ¿no? De 20 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, miren, el zapatito es así, ¿no? De esta manera, como les digo, vertical, no horizontal, sino vertical. Entonces vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarnos aquí, que el inicio de vuelta ya nos dé aquí, que sería la parte de atrás del taloncito, ¿no? Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios. Aquí no les doy un número de puntos, ya que, como siempre les comento, pues no tenemos la misma tensión al momento de tejer. Entonces puede ser que nos salga a unas más acá, otras nos salga más acá y así. Bueno, para mí aquí, miren, es el centro ya que se ubica. Entonces este va a ser el nuevo inicio de vuelta. Entonces aquí en este puntito donde ya ubicamos la mitad le vamos a colocar el separador, y ese sería el primer punto que estamos haciendo de esta vuelta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 7 puntos. Como ya hice uno, vamos 1, 2 y 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3 disminuciones. Y finalmente vamos a tejer estos 7 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 7 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a tejer nuevamente 3 disminuciones seguidas. Aquí está 1, 2 y 3 disminuciones. Y finalmente voy a tejer estos 5 puntos que me sobran.
Listo, miren, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Hasta ahí debemos tener 16 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí ya tendríamos 18 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de altura y el punto número 18, el último, no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces corto la hebra y me voy a cambiar al color piel, ¿no? Este punto número 18 lo voy a terminar de hacer con el color piel y voy a amarrar estas dos colitas, ¿no? Listo, miren, ya está cambiado, las hebritas le metí acá adentro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar solo la hebra de atrás, o sea, en blow, y vamos a irnos tejiendo puntos deslizados, ¿no? Vamos a hacer 18 puntos deslizados, o sea, una vuelta de altura. Miren, los hacemos flojitos, ¿no? Esta vuelta tiene que ser muy flojito la puntada para que la vuelta que sigue no se nos complique, ¿ya? Vamos entonces a hacer 18 puntos deslizados en blow, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en blow, puntos deslizados. Ahora voy a continuar haciendo de igual forma en blow, tomando solo la cadena de atrás, pero ahora voy a hacer puntos bajos, ya no puntos deslizados. Y me voy tejiendo 18 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en blow, puntos bajos 18. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora sí lo realizo cogiendo el punto completo, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer ya un cambio de color. Entonces corto la hebra de color piel y voy a añadir el color rojo, ¿no? Entonces termino de hacer este punto con el rojo y voy a amarrar estas dos colitas. Listo, miren, ya cambiamos el color. Las hebritas siempre la guardan adentro de la piernita. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos deslizados pero en flow, ya no tomando la cadena de atrás, sino la cadena de adelante. Tomo la cadena de adelante y me voy haciendo, miren, puntos deslizados, ¿no? Recuerden hacer flojita esta vuelta, no la hagan apretada para que no se les complique la siguiente vuelta. Entonces vamos a ir realizando aquí, pues aquí como hicimos ya una vuelta de aumentos, tenemos ya 20 puntos. Vamos a hacer 20 puntos deslizados tomando solo la cadena de adelante. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de puntos deslizados en flow. Ahora voy a hacer, tomando solo la cadena de atrás, voy a hacer una vuelta de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 22 puntos ya. Ahora vamos a hacer dos vueltas de altura de estos 22 puntos tomando el punto completo, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahí estaría ya la piernita. Ahora le vamos a rellenar. Listo, miren, ya le rellené. Ya tenemos dos piernas iguales, ¿no? Ahora, como yo les decía, cuando hagan ustedes la primera piernita le cortan, ¿no? Y la segunda ya no, porque con esta vamos a iniciar para hacer ya el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 7 puntos bajos. Lo primero, o sea, lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a tejer los 7 puntos bajos y les voy a indicar por qué me salen 7 puntos bajos, ¿ya? Voy a hacer 7, 2 y 7, ya. Porque aquí me queda en la parte de la mitad del interior de la pierna. Porque miren, si yo cojo la pierna así está al derecho, ¿no? Y yo le doblo así en la mitad, justo me da, miren, los 7 puntos, ¿no? Ustedes tienen que coger y ponerle la pierna derecha y le aplastan así en la mitad y donde les dé esta parte de aquí hasta ahí tejen los puntos que sean necesarios, ¿ya? Y le contabilizan, por decirles, ya, ustedes tienen que siempre iniciar aquí, por ejemplo, ponerle el marcador donde les dé 7 puntos, ¿ya? Y le comparan aquí
que si está pues en el centro, ¿ya? Si es que les falta más puntos, pues los tejen, ¿no? Pero el marcador ustedes lo van a poner siempre que dé, les pongo un ejemplo, ¿ya? Les pongo un ejemplo que ustedes hubiesen terminado acá y ustedes hacen los 7 puntos y les da acá, ¿no es cierto? Entonces les faltaría tejer. Entonces ustedes sacan el marcador y tejen, ¿ya? Y luego van a contar desde el último punto que hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le ponen el marcador, ¿ya? Para que estemos igualitas, ¿ya? Al tejer. Listo, entonces después de haber explicado eso, vamos a continuar. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿ya? Y voy a tomar la siguiente piernita y voy a hacer literalmente lo mismo, ¿no? Entonces miren, las piernas están así al derecho, entonces cojo esta pierna así al derecho y le aplasto en la mitad. Entonces eso quiere decir que yo aquí me voy a enganchar, miren, justo aquí, en este puntito de aquí. Entonces me voy a pinchar aquí, en ese punto, y me voy a ir tejiendo estos 22 puntos de la piernita. Miren así, 1, 2, 3 y así hasta llegar a 22. Listo, miren, ya tejí mis 22, ¿no? Entonces hice 7 puntos bajos, hice 2 cadenas y 22, ¿no? Recuerden que la pierna tiene 22 puntos. Ahora ya me topé con las cadenas que hice. Miren, entonces aquí se ven, miren, 1 y 2 cadenitas. Entonces nosotros vamos a coger esas cadenitas, ¿ya? Y vamos a tejer un punto en cada cadenita. Es un poquito incómodo, pero sí podemos. Aquí sacamos un punto en la primera cadenita, así miren. Y otro punto en la segunda cadenita, así, miren, ¿no? Y luego nos vamos a ir tejiendo los puntos que me hace falta tejer de la parte de acá. Entonces voy a tejer 15 puntos, que sería hasta el marcador, 15 puntos de la primera pierna. Listo, miren, ya llegué de nuevo al marcador. Ahora vamos a tejer estos 7 puntos que tejimos al inicio, ¿se acuerdan? Vamos a tejer 7 puntos. Ponemos el separador. Y ya tengo hecho 1, vamos, 2 y 7. Y me encuentro de nuevo con las cadenitas, pero del otro lado. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar y voy a hacer aquí un punto. Y en la siguiente cadenita 2 puntos, miren, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy a tejer estos 22 de la pierna, 2 de las cadenas y 15 de acá, que serían en total 39 puntos debo tener hasta llegar al marcador. De aquí me voy tejiendo los 39 puntos que me faltan. Listo, miren, ya terminamos de unir prácticamente, miren las piernitas. Y hasta ahí tendríamos en total 48 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 9 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 9 vueltas de altura de estos 48 puntos. Miren, así nos está quedando ya el cuerpito. Ahora vamos a retirar el marcador y vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí a la mitad de la espalda. Este será el nuevo inicio de vuelta. Entonces ustedes van a ir tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar al centro de la espalda, ¿no? Vamos a hacer esto, miren. ¿Sí? Este será nuestro nuevo inicio de vuelta. A ver, veámosle. Miren, aquí sería ya. Miren, justo le doblamos así en la mitad y nos da aquí, ¿no? Entonces aquí sería nuestro nuevo inicio de vuelta. Entonces, como voy a hacer un cambio de color, este último punto lo voy a dejar a medio hacer. Así, miren, de esta manera. Y voy a cortar ya la hebra. Vamos a cortar la hebra. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con el estambre de color amarillo. Y vamos a unir este estambre. Entonces el último punto vamos a terminar de hacer con amarillo. Y vamos a amarrar estas 2 colitas de aquí. Y listo, miren.
Entonces aquí vamos a iniciar con el estambre de color amarillo. Y vamos a hacer aquí una vueltita. Vamos a hacer una vueltita. Vamos a hacer, como les digo, una vuelta de puntos en blow, pero deslizados. Tomamos la cadena de atrás y hacemos estos 48 puntos deslizados. Recuerden esta vuelta hacerla flojita. Entonces vamos a hacer 48 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en puntos deslizados en blow, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta de igual forma tomando la cadena de atrás, pero ahora vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Tomamos el marcador y vamos a hacer 48 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son vueltas de altura. Vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 48 puntos. Ahora sí, tomando el punto completo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Aquí vamos a hacer una pausa para poder rellenar. Vamos a rellenar nuestra figura. Listo, miren, ya le rellené un poquito aquí. Y así nos está quedando el cuerpito de ñoño. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la unión de brazos. Vamos a listar los bracitos, miren, que hemos realizado. Y vamos a proceder, ¿no? Si ustedes, pues justamente les hice poner aquí, recuerdan la nueva vuelta que hicimos al centro. Entonces aquí, pues les va a coincidir los puntos que yo les voy a decir para poder unir los brazos, ¿no? Ahora vamos a tejer 11 puntos. Vamos a tejer solo 11 puntos. Listo, miren, ya tejí 11 puntos, ¿no? Ahora vamos a tomar los bracitos. Recuerden que los bracitos tienen 11 puntos, ¿no? Entonces recuerden siempre esto donde terminamos, pues le vamos a aplastar así, que quede esto en el centro del bracito. Y esta es la parte que vamos a unir acá para que luego no se vea el cambio de color, ¿no? Bueno, en esta unión que hicimos del bracito. Entonces vamos a tomar 5 puntos de la parte de atrás de acá del brazo y vamos a tejer al mismo tiempo con la parte del cuerpo. Entonces miren, me introduzco así, ¿no? Y voy a tejer así, miren. Ahí para que se vea mejor. Entonces, miren, de adentro hacia afuera me introduje en el brazo. Entonces, introduje en el punto del brazo. Ahora me toca introducir en el punto del cuerpo. Estoy tomando tanto el punto del brazo y el punto del cuerpo al mismo tiempo. Saco por esos 2 puntos y formo un solo punto. Tomo de nuevo del brazo y ahora del cuerpo. Y serían 2 puntos, miren. Tomo del brazo, que sería aquí, ¿no? Y tomo del cuerpo, miren, serían 3 puntos. Ahora de nuevo tomo del brazo y aprovecho ir perdiendo esta colita, ¿no? Y tomo del cuerpo y serían 4 puntos. Vamos de nuevo, tomo del brazo y tomo del cuerpo y serían 5 puntos. Ya, miren, ¿no? Ahora voy a irme tejiendo. Me tocaría tejer aquí en el cuerpo y en el cuerpo nos vamos a ir tejiendo 18 puntos solo en el cuerpo. 1, 2 y así hasta 18. Listo, miren, ya tejí 18 puntos y voy a hacer el mismo proceso que hice acá, pero en este otro lado. De igual forma, miren, voy a aplastar hacia el bracito y voy a tomar 5 puntos de acá, de atrás, ¿no? Entonces, tomo el punto del brazo y tomo el punto del cuerpo y hago un solo punto. 1, vamos del brazo, del cuerpo, vamos 2, tocaría este de acá, del brazo, del cuerpo, 3, vamos del brazo, del cuerpo, 4, del brazo, del cuerpo, 5. Y finalmente me voy tejiendo estos 9 puntos de acá del cuerpo y aprovecho a perder esta hebrita. Listo, miren, aquí ya está unida la primera parte. Nos quedan alineados los brazos. Y bueno, vamos a continuar
uniendo, haciendo la unión de brazos porque nos falta todavía tejer esta parte de acá, ¿no? Recuerden que el brazo tiene 11 puntos. Si tejimos 5, nos faltan 6 todavía tejer. Ahora nos vamos a ir en la nueva vuelta tejiendo estos 11 puntos que tejimos del cuerpo. Listo, miren, ya tejí 11 puntos de aquí del cuerpo. Ahora voy a tejer solo en el brazo, ya no tomando con el cuerpo, solo el brazo, estos 6 puntos que me hacen falta tejer. Y me voy tejiendo solo del brazo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. Ahora me voy a tejer 18 puntos de aquí del pecho. Listo, miren, ya tejí mis 18 del cuerpo. Ahora me toca nuevamente los 6 puntitos de aquí del bracito. Entonces voy solo del brazo, voy cogiendo los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y finalmente termino haciendo estos 9 puntos de la espalda. Listo, miren, ya terminamos de unir los brazos y hasta ahí tendríamos 50 puntos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una vueltita de aumentos y vamos a hacer 6 puntos bajos, perdón, de aumentos, de disminución quiero decir. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me van a sobrar 2 puntitos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 44 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta, igual las vueltas de disminuciones vamos a continuar y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ya se nos está cerrando bastante y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a rellenar y conforme vamos a ir cerrando, vamos a ir rellenando. Miren, aquí ya fui rellenando, ¿no? Recuerden aquí en el centro, meterle así el dedito para que les quede como un agujerito, para que entre sin problema el palito que luego vamos a poner y no se les baje tampoco el relleno. Esa es una opción también, hacerle así. Entonces van a rellenar es como alrededor, ¿no? Miren, entonces vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Ese va a ser el patrón. Un punto bajo y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Y eso lo vamos a repetir 3 veces. Y al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y hasta ahí ya tendríamos 16 puntos. El último punto no lo terminé de hacer. Voy a hacer un cambio y voy a cambiar el color piel. Y ya cortamos nomás esta hebra amarilla. Listo, miren, aquí ya estoy cambiando el color piel. Recuerden de ir rellenando mientras van cerrando, ¿no? Miren, así nos está quedando ñoño rechonchito. Bueno, ahora sí vamos a hacer esta vuelta que vamos a hacer en color piel, lo vamos a hacer en blon. O sea, tomando solamente la cadenita de aquí atrás, porque necesitamos que nos queden estas hebritas para luego hacer el cuellito de la camisa, ¿ya? Entonces vamos a hacer solamente tomando la cadena de atrás y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a tejer 3 disminuciones seguidas, 2 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas y 2 puntos bajos. Recuerden, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, así nos quedó. Recuerden hacer en blon. Miren, nos quedan estas cadenitas que luego aquí vamos a tejer para hacer el cuellito. Listo, aquí ya tendríamos 10 puntos, ¿no? 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Esto será el cuellito. Y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 10 puntos. Ahí, ahora sí cogiendo el punto completo. Recuerden que si les falta rellenar, es el momento donde pueden ya rellenar. Ahorita rellenen antes de hacer las vueltas de altura lo que les haga falta. Y luego hacen 6 vueltas de altura de estos 10 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura y entonces ahora sí es el momento de colocar el palito que ustedes pongan, cualquier o alambre le pueden poner también. Entonces vamos a ingresar de esta manera, como estaba hecho en el centro como un huequito, miren el cuerpo entra fácilmente. Entonces ya nos entró bastante hasta donde ya topó. Y aquí pues le ponemos una señal, puede ser con esfero y esta parte le vamos a cortar. Listo, miren, ya nos quedó así al ras. Como aquí tenemos 10 puntos, vamos a hacer 5 disminuciones. Y listo, miren, aquí ya le hice las 5 disminuciones, luego le cerré con la aguja y perdí, miren, la hebra. Y así ya nos quedaría el cuerpito. Ahora simplemente vamos a hacer aquí, nos faltaría hacer el detalle de los tirantes y el cuellito de la camisa. Vamos a hacer el cuellito de la camisa con el estambre de color amarillo. Entonces vamos a ubicar, miren, las hebritas, ¿no? Miren, aquí hay 1 y 2 hebritas que estarían en el centro, ¿no? Entonces vamos a tomar primero una de las hebritas, o sea, esta de aquí. Vamos a girar así nuestra figura, que el cuello nos dé hacia nosotros. Entonces nos introducimos en esta hebrita. Miren, estas dos están en el centro. Entonces voy a tomar primero esta, la de la izquierda. Y voy a agarrar esta hebrita. Miren así. Ahí no se me quiere agarrar. Ahí ya se agarró. Y recuerden, en total tengo 16 hebritas, ¿no? Voy a hacer aumentos. En cada hebrita voy a hacer un aumento de puntos bajos. En cada hebrita. Entonces, aquí voy a iniciar introduciendo así el estambre, ¿no? Y voy a hacer una cadena. Y esta cadena va a simular como que fuera un punto. Y entonces en la misma hebrita que hice la cadena voy a hacer un punto bajo. Entonces miren, así les quiero indicar. Entonces la cadena que hice es como un punto y el punto ya sería obviamente un punto, sería como que fuera un aumento, ¿no? Y ya acá normalmente voy haciendo aumentos de puntos bajos en cada cadenita y aprovecho a perder esta hebra, ¿no? Entonces, miren, ya me tocaría hacer en la otra hebrita. Voy a tomar la otra hebra, así, y me voy haciendo un aumento de puntos bajos, o sea, 2 puntos en cada hebrita. En total me deben salir 16. Aquí ya haría 1, 2 y así me voy. Y aquí en la hebrita, que la otra que quedaba en el centro, esta sería la número 16. Entonces voy a hacer 16 aumentos, ¿no? Contando con los primeros que hice. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 16 aumentos y ahí tendríamos 32 puntos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer estos 32 puntos. Entonces aquí miren, terminé de hacer mi último aumento. Voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo estos 32 puntos. Recuerden que debo tejer hasta la cadenita que hice al principio. Recuerden que esa simulaba como que fuera un punto. Y listo, miren, aquí yo ya tejí mis 32 puntos, ¿no? Entonces nos quedaría así. Simplemente esta de aquí vamos a cortarla y vamos a perderla en la parte de acá atrás del tejido. Vamos a ensartar la aguja. Entonces miren, ya le inserté la aguja. Vamos a debajo del cuello a ir pasando así, miren, de esta manera. Así vamos a ir pasando entre el tejido sin jalar mucho para que no se deforme. Miren, aquí solo así despacito. Luego vamos pasando entre el tejido. Así. Para irle desapareciendo, miren, así. Y luego ya nos metemos por aquí, por el cuerpo. Y salimos por cualquier otro lado. Jalamos esta hebra. Déjenme jalar con las pincitas. Miren. Entonces jalamos así despacito, sin que se jale mucho para que no se frunza, miren. Y ya no se nota debajo. Y simplemente esta vamos a cortar. Ya. Y miren, ya nos quedaría listo el cuellito, miren, de nuestro ñoño, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer
los tirantes y para eso vamos a necesitar nuestro estambre de color rojo que estábamos utilizando para el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es poner de lado así, a ver, nos tocaría así. Así le vamos a poner, ¿no? El cuello hacia allá, las piernitas hacia nosotros. Son muy sencillos realmente los tirantes. Simplemente vamos a ubicarnos que el tirante justo nos quede aquí, miren. Les voy a indicar con la figura que ya está hecha, miren. Entonces nos vamos a ubicar justo aquí, que quede topando el tirante aquí en el hombrito, miren. Entonces nosotros le calculamos así, bajamos y le pinchamos, ¿no? Entonces vamos a hacer acá lo mismo, miren, bajamos así y le pinchamos. Entonces vamos a hacerlo aquí, miren. En esta hebrita de aquí, se coge la hebrita, recuerden que aquí quedó estas hebritas. Entonces aquí vamos a hacer eso. Entonces vamos a ingresarnos así. ¿Ya? Y vamos a levantar 25 cadenitas. Vamos a hacer 25 cadenas. Listo, miren, ya hice 25 cadenas. Entonces, miren, ustedes así le comprueban sin estirar ni jalar, simplemente así. Miren que justo nos da a la parte de atrás, ¿no? Entonces vamos a tejer en estas 25 cadenas puntos bajos. Empezando desde la segunda cadena, desde el ganchillo, nos deben salir 24 puntos bajos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así 24 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 24. Entonces voy a cortar la hebra. Voy a dejar lo suficiente como para coser aquí y coser atrás. Entonces más o menos como unos 20 centímetros ya de hebra. Entonces jalo, voy a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces vamos a ubicar así. Miren. Entonces esto justo aquí donde da, vamos a tomar la hebra, miren, justo ahí. Luego vamos a pincharnos aquí y nos vamos a salir al lado contrario de donde vamos, miren, a colocar el otro tirantito, que sería justo acá, miren, así, ¿no? No vamos a jalar tanto para que no se nos aplaste la barriguita del ñoño, ¿no? Entonces miren, ahí ya nos quedó así. Entonces en la parte de acá vamos a dar un pinchacito aquí al lado derecho, ¿no? Jalamos así y miren, ya se pone ahí, ¿no? Y luego vamos a tomar del cuerpo y luego del otro extremo del tirante. Miren, así, miren, y ahí ya nos quedó así también. Entonces simplemente aquí vamos a tomar un poquito la hebra, pasamos el estambre como para que se nos haga un nudito, miren así, pinchamos aquí y nos vamos a salir por cualquier otro lado. Déjenme jalo así porque siempre se me atora un poquito, ya, y jalamos así, miren, y ahí ya estaría, miren, sujeta. Y aquí vamos a cortar este estambre, ¿no? Ya, listo, miren. Entonces ya nos quedaría el tirante así. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer en el otro extremo. Así mismo vemos que baje desde aquí del hombro y nos pinchamos aquí. Hacemos las 25 cadenas, 24 puntos bajos y realizamos el mismo proceso de cosido. Y miren, así nos queda ya con los tirantes. Si tal de pronto se les cae así, le pueden aquí poner un poquito de silicona o darle una puntadita aquí, ¿no? Bueno, vamos a dejar el cuerpo a un ladito y vamos a irnos donde está la cabecita para poder hacer los detalles. Ahorita le voy a quitar los alfileres realmente de aquí porque necesito que miren en qué fila se le pone como es los ojitos, entonces quiero zafarle. Estos de aquí le puedo dejar aún, ¿no? Entonces vamos a colocar los ojitos. Miren, aquí yo ya le coloqué los ojitos, entonces les voy a indicar en qué fila le puse. Contando la fila desde el color piel, vamos a bajar 9 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí voy a hacer el agujerito para poner el ojito. Miren, en esta dirección voy a dejar 1, 2, 3, 4 y aquí también 1, 2, 3, 4.
Y en el centro quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, fíjense que estos puntos quedan si es que su ojito es de 1 centímetro de diámetro. Obviamente, si su ojito va a ser más pequeño, les va a quedar más puntos en el centro. En todo caso, sí, pero déjenle siempre los 4 a los lados y lo que les quede del centro, ¿no? Ahora vamos a hacer la naricita. Miren, yo ensarté el estambre que tenía de color piel y me voy a ingresar en esta filita más abajo de los ojitos. Entonces nos vamos a ubicar, miren, aquí termina los ojos, ¿no es cierto? En esta fila. Entonces vamos a bajar aquí donde termina aquí, miren, esta es la línea, ¿no? Entonces bajamos una filita y vamos a hacer la naricita, ¿no? Entonces me ingresé aquí, miren, ¿no? Dejando 1, 2, 3 y una fila hacia abajo. Entonces voy a tomar de aquí 1, 2, 3, así, me pincho acá y me voy a ir pasando. Aquí sí son las veces que ustedes deseen, ¿ya? Si es que quieren la naricita pronunciada, si es que solo quieren delicada, yo siempre le paso unas 3, 4 veces. Porque me gusta que la naricita sí se note. Entonces voy aquí la tercera, miren así. Y vamos a la cuarta. Miren así. Entonces ustedes más o menos le van viendo. Entonces le voy a pasar ahí. Ahí estaría, ya. Entonces miren, esta hebra no la voy a cortar todavía. Me voy a salir por acá abajo. Y no la voy a cortar todavía. La voy a dejar porque con esta hebrita voy a hacer también... voy a hacer el detalle del labiecito de la boca. Entonces la voy a dejar pendiente, ¿no? Entonces ya estaría hecha, miren la naricita. Vamos a terminar de hacer los detalles de arriba. Ahora ensarté estambre de color blanco para hacer la lucecita de los ojos. Bueno, si tú ya has realizado los anteriores personajes, bueno, ya estás muy familiarizado con esta técnica. Pues, nos vamos a ingresar en la partecita de acá abajo del ojo, en la mitad, pero abajo, ¿no? Así de esta manera, miren, ¿no? Ahora vamos a poner el estambre hacia acá y nos vamos a insertar al contrario, acá. Y vamos a salir con la aguja ahora aquí en la mitad, en esta parte de aquí del ojito. Así, miren, ¿no? Siempre el estambre debe estar en la parte, está como resbalosa mis manos porque me puse crema y se me resbala la aguja. Bueno, siempre miren, como les digo, debe estar atrás, ¿no? Para que luego quede así, porque a veces suele meterse esta parte abajo, atrás del ojo. Entonces vamos a pinchar aquí mismo y salimos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Miren, aquí ya estaría listo la luz. No le rematé el estambre blanco porque vamos a hacer los dientecitos. Entonces nos vamos a bajar de la nariz, miren, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a tratar de centrarle aquí, ¿no? Vamos a ocupar dos filitas como para hacer los dientecitos, ¿ya? Dos filitas, dos puntos quiero decir. Entonces simplemente vamos a dar puntadas de aquí así horizontales hasta llenar esta filita de aquí. Entonces vamos a hacer esto, miren, nos pinchamos así. Voy a pinchar arriba. Y voy a ir dando así puntaditas, miren. No voy a apretar mucho, ¿no? Entonces me pincho acá y me salgo un poquito más abajo. La idea es rellenar ese espacio, este espacio, miren. La idea es rellenar este espacio de aquí, este espacio, ¿no? Ustedes le van a dar puntadas así hasta rellenar todo este espacio. Listo, miren. Aquí ya estaría hecho básicamente los dientecitos, ¿no? Miren, hicimos puntaditas así hasta llenar esta filita de aquí, ¿no? Entonces aquí sí ya vamos a rematar este estambre de color blanco. Listo, miren, ya estaría ahí los dientecitos. Ahora vamos a ensartar de nuevo el estambre de
de color piel que nos sobró. Y miren, nos vamos a pinchar aquí, abajito de la, encimita de esta fila que hicimos los dientes. Listo, miren, así nos quedaría. Aquí arribita el labiecito. Y luego ya le vamos con el rubor dando un poquito más de profundidad, ¿no? De fuerza, de color. Ahora vamos a ensartar hilo de bordar de color negro. Listo, miren, voy a ingresarme justo aquí, arribita del ojo. Y miren, me voy a ir así, contando 1, 2, 3, 4 y bajo 1. Y me pincho. Y salgo por donde ingresé porque voy a hacerle unas 2 pasaditas. Este detalle de acá arriba del ojito, así miren. Luego le voy a pasar una segunda vez y voy a subir de aquí mismo 1, 2, 3. Me pincho acá arriba. 3 filas hacia arriba, miren, en la misma dirección del ojito. Y de igual forma 1, 2, 3, 4 y bajo una fila, ¿no? Y de igual forma voy a pasarme 2 vecesitas, 1 y 2, y me voy a salir al lado del otro ojo y voy a hacer exactamente, miren, lo mismo. Voy a hacer lo mismo en el ojo de acá. Miren, así nos queda ya. Le puse aquí rubor, miren aquí también en el labiecito. Pues para poner el rubor le tapan un poquito los dientes que no se les vaya a manchar y le ponen así. Entonces le ponen aquí arribita de la nariz también. Bueno, ahorita vamos a ubicar lo que es el cabello. Yo como le voy a pegar con silicona, pues ustedes le van a coser. Seguimos el mismo procedimiento que ya les indiqué anteriormente. Entonces vamos a fijar el cabello. Miren, el primer mechón va a ir así, al ras de este cabello, ¿no? Justo al ras. De ahí de donde empieza el cabello y lo ponemos así a un ladito. Aquí, por decir, ¿no? Ay, no quiere pincharse ese alfiler. Ya. Así, miren. El siguiente, un poco encimadito a este. Así, como encimado. ¿No? Así. El siguiente, de igual forma, lo voy a acomodar como encimadito, un poco encimado, así miren, ¿no? Y el siguiente, el último, también como encimadito, queda justo arribita de la ceja, miren, ¿no? Así, miren, y así nos quedaría el cabello todo puesto. Van a ubicarle bien con este alfiler. Ya, miren. Así les debe quedar colocado el cabello acá. Ya estaba puesto los 2 bucles, ¿no? Así van a pegar o a coser. Simplemente le pueden, si ustedes van a coser, cosa que salen solamente aquí las puntitas. Miren, y ahí ya se fija. Esto ya queda así tapado, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, así quedaría ya colocado el pelito. Ahora vamos a pegar el corbatincito, ¿se acuerdan que hicimos? Y lo vamos a pegar aquí, miren, justo en medio de estas. Así, aquí le van a pegar o a coser. Listo, miren, y ya por último vamos a ensartar hilo o estambre de color negro. Aquí en la punta vamos a dar unas 2 puntaditas simplemente para ayudarnos a jalar cuando metamos el cuellito en la cabeza. Vamos a dar 2 puntaditas nada más, así. Y luego pues vamos a ingresar aquí en esta parte. Recuerden que siempre hay un huequito aquí que dejamos, lo rellenamos como más alrededor. Entonces miren, aquí tranquilamente va a entrar aquí el cuellito, ¿no? Entonces esto le vamos a meter aquí. Entonces vamos a ingresar la aguja y salimos por aquí por la corona. Así de esta manera, miren. Vamos jalando y vamos introduciendo el cuello en la cabeza. Y miren, aquí ya le jalé, ingresó, miren. Entonces, aquí una liñita le pueden dejar de color piel nada más del cuellito. No es necesario que le dejen que se le vea mucho el cuello. Entonces, y cuando tengamos ya fijo hasta donde vamos a poner, pues aquí simplemente vamos a dar una puntadita. Vamos a dar la vuelta aquí para que se haga un nudito. Jalamos.
metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado, miren. Y ya cortamos el hilo, ya estaría fija la cabeza y ya nos queda bien. Aquí si se nos hunde un poquito, simplemente con la aguja le alzamos así y ya queda de nuevo bien. Miren, la cabecita ya queda todo bien. Si ustedes necesitan más refuerzo, le pueden coser si desean aquí la cabeza con color piel, una puntada en el cuello y una puntada en la cabeza. Realmente a mí me gusta así. Queda fija y ya no le hago más, no le aseguro más, porque ahí ya me queda fija. Incluso se puede mover la cabecita y eso me gusta que quede así. Y eso sería todo en este tutorial. Creo que le voy a poner un poquito más de rubor en sus cachetitos porque los quiero un poquito más rojitos. Listo, miren, aquí le puse un poquito más de ruborcito y ahí estaría nuestro ñoño. Y bueno, así nos quedaría, miren, ñoño. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Vamos a continuar con esta colección del Chavo. Todavía nos falta algunos personajes, así que voy a estar subiendo los videos. Voy a hacer todo lo posible por subirles un video diario, ¿ya? Y bueno, no se olviden de compartir este video. Esa es la manera como ustedes nos apoyan para que podamos seguir subiendo contenido, ¿no? Compartan este video, déjenos un like, un comentario y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.